Apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. En las últimas semanas he estado completamente enganchado al mundial y completamente subido en la luchoneta. Yo no tenía ninguna intención de hacer vídeo al respecto, pero ahora, habiendo acabado ya todo, sí que hay ciertas reflexiones que me apetece compartir de una forma un poco más improvisada que como suelo hacer los vídeos. No sé hasta qué punto necesito dar contexto del asunto porque creo que ha sido el tema del momento, básicamente. En estos momentos se está produciendo el Mundial de Fútbol en Qatar y la selección española ha ido de la mano de don Luis Enrique Martínez Parera, padre de España. Luis Enrique siempre ha sido una persona un poco especial dentro de lo que es el mundo del fútbol y ha sido muy conocido por sus problemas con la prensa deportiva, y en esta pelea ha destacado mucho especialmente el hecho de que ha decidido hacerse Twitch para comentar directamente con los aficionados de la selección los temas que los propios aficionados quisieran comentar. ¿Para cuándo el OnlyFans? OnlyFans es de ligue, ¿no? Es para ligar. ¿Tienen permitido a otros jugadores hacerse el Vladimir? ¿O puede suponer desgaste físico? Sí, 6 huevos. Y más puedo llegar a comer algún día. Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. En el desierto no creo que haya muchas gallinas, pero bueno. Mister, ¿usas boxer o slim? Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros? Y de la mano de todo esto ha surgido toda una corriente, todo un fenómeno memístico muy parecido al plan de Fernando Alonso. De hecho, se ha usado mucha terminología muy parecida a todo este rollo de mi padre, mi puto padre, padreando, Luis Padrique, todo un montón de referencias que quien habita en estas comunidades y en estos espacios son referencias y autorreferencias que se replican una y otra vez en estas cámaras de eco, pero que han tenido bastante repercusión porque estamos hablando del entrenador de la selección española. Porque además, y esto es importante, Luis Enrique ha hecho este tipo de bromas suyas, y el fenómeno de Luis Enrique no es solo la gente hablando de Luis Enrique, sino el propio Luis Enrique participando en ellas, fundamentalmente pues a través de Twitch. Viendo el desenlace y los resultados, reivindicar algo de lo ocurrido parece un poco absurdo, ¿no? Parece que es sencillamente la broma del meme y todo lo que ha habido en torno al meme y poco más, porque el resultado final pues ha sido agridulce, no solo acabar en octavos de final, sino acabar de la forma que se ha acabado y acabar contra una selección como la que se ha acabado. Es decir, no hemos acabado contra Francia, contra Inglaterra, contra Brasil, sino que hemos acabado contra Marruecos. Con todo mi respeto a Marruecos, pero creo que se entiende a lo que me refiero. Y en todo lo que se ha montado, parece que efectivamente lo que se ha dicho de Luis Enrique, de que no debería haber estado streameando y todo esto, ha sido parte de la causa de la derrota de España. Sí que puede parecer en cierto modo, por la decisión que ha tomado la federación, que el problema ha estado en la estrategia comunicativa de Luis Enrique. El sustituto de Luis Enrique, Luis de la Fuente, que viene de las categorías inferiores de la selección, es un perfil diametralmente opuesto en el tema comunicativo al de Luis Enrique, pero con el mismo estilo de juego. Es decir, no se le ha quitado por su estilo de juego como tal, sino que la estrategia comunicativa también ha influido mucho. También decir que no podemos omitir que Luis Enrique se ha visto y enfrentado al todopoderoso lobby calvo que controla la selección, del cual ya venimos avisando y alertando de tiempo atrás, que no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor. Pero, aun pudiendo ser esto así, este vídeo no va del tema deportivo. Y en segundo lugar, sí que creo que a pesar de todo, a pesar del resultado, hay cosas muy reivindicables de todo lo que ha ocurrido con Luis Enrique. Por si acaso, lo voy a volver a decir, esto no es una reflexión deportiva, ¿vale? No es una reflexión deportiva. Si queréis hablarme de eso, os lo digo de verdad, dejadme en paz. Al habla el mozo editor, no me dejéis en paz. Si queréis darme la tabarra con los resultados en comentarios, hacedlo. Todo suma al engagement. El meme de la luchoneta, que es la pieza fundamental en todo esto, es indudable e innegable. Aparte de todas las bromas, los memes y las referencias internas, la clave en todo esto ha sido la propia gestión de Luis Enrique del asunto. Luis Enrique está dentro de una categoría muy especial de gente que son los boomers autoconscientes, que es gente por la que siento mucha ternura y que en general siento bastante admiración. Es alguien que es consciente de su edad y de su posición, que se asoma a otras generaciones pero no desde la condescendencia o el paternalismo. Es consciente de su distancia y del desconocimiento que tiene de las nuevas formas de entretenimiento, de comunicación, pero sin embargo participa de ello en redes sociales, en Twitter, en Instagram y ahora en Twitch. Y no pretende enmascararlo. El boomer autoconsciente no es el típico meme del señor Barnes disfrazado de Jimbo, no es esa idea del boomer que quiere parecer que no es boomer. Y desde esa posición, y en especial Luis Enrique en este caso, ha sabido tener la cintura para moverse en todos estos códigos sin realmente comprenderlos del todo. Y jugando con una picardía evidente, cuando entra a las bromas, por ejemplo lo de Luis Enrique, tu hijo es Amunique. Luis Enrique conoce ese tipo de referencias, no les son completamente ajenas, pero tampoco es partícipe 100% de ellas, y en ese punto de ambigüedad es donde sabe moverse.
Pienso, por ejemplo, también cuando hablo de este punto ambiguo en el que no es 100% consciente, pero tampoco 100% inconsciente, en gente que es una pura inocencia. Pienso, por ejemplo, Jorge de Alessandro. Hay mucho fenómeno de bromas y de memes en torno a él en redes sociales, que él en cierto modo participa de ellas, pero Jorge de Alessandro me parece el ejemplo perfecto del tipo de persona que no se da cuenta de la figura que él mismo proyecta. En cierto punto sí, pero no lo suficiente. Va más allá de boomer, es una persona mayor propiamente dicha, que se ha visto envuelto en este mare magnum de bromas de redes sociales, y dentro de esto Jorge de Alessandro participa en cierto modo de ello, pero se ve que es un señor al que le sobrepasa un poco la situación y que se toma más en serio a sí mismo de lo que la gente le toma en serio, que esta creo que sería como la diferencia fundamental en la actitud del propio protagonista al encarar el asunto. Qué día triste. Qué tristeza. Y en cierto modo esto también está influido por el hecho de tomar un papel activo en este fenómeno. Y también, por supuesto, el punto de naturalidad que tiene el hecho de hacer este bromas o participar, no ya de participar de las bromas, sino la forma que tiene de intervenir en redes sociales, ¿no? No pienso en Twitch, pienso más en tus posts en Twitter o en Instagram, especialmente en Instagram, que se ve mucho este punto de que hay una intención auténtica de naturalidad, ya ni hay una estrategia comunicativa elaborada, sino que es él siendo consciente de su posición, sabiendo que es el entrenador de la selección y que es un representante, pero a la vez es un disfrutón. Digamos que es un disfrutón, creo que es la palabra que mejor define a Luis Enrique. Y creo que ese es el punto que le da carisma, es la socarronería, la actitud no burlona 100%, pero sí en cierto modo irónica. Todo esto, como digo, esta socarronería, este tono irónico nos llevaría a pensar en la arrogancia, que es algo que se le acusa mucho a Luis Enrique. ¿Es arrogante? Sí, seguramente sí, como prácticamente cualquier entrenador o cualquier persona en ese tipo de posición tiene un punto de arrogancia necesario, un punto de creérselo. Quien no se lo cree no llega a ese tipo de lugares. Pero Luis Enrique siempre ha destacado por ser una persona especialmente agresiva con la prensa. En el fenómeno de Luis Enrique, la rivalidad que tiene con la prensa no solo ha estado presente, sino que ha sido parte importante. Es decir, mucha gente se ha agarrado a este fenómeno por el odio que le tiene a la prensa deportiva. Para el chiringuito me la... El chiringuito me la chupa. Luis Enrique sí que ha tenido ese punto con la prensa, no solo previo a este mundial, sino durante este mundial también ha tenido esa relación complicada con la prensa. Como dato, debo decir, yo más que seguir los directos de Luis Enrique, yo realmente lo que es el fenómeno de Luis Enrique lo he seguido más a través de la COPE, es decir, a través del enemigo. He estado en casa del enemigo y esa es la información que he recibido de todo el fenómeno, lo cual me da una perspectiva curiosa del asunto. No me voy a meter en este vídeo en este asunto, es un tema que da para vídeo, es un tema al que quiero dedicarle un vídeo, pero, como digo, merece un vídeo propio. No descarto final ibérica o algo así. No descarto final ibérica. Con árbitros de Gibraltar y líneas andorrianos. ¡Viva Iberia! Es arrogante. Con los medios sí, con los aficionados no. Mientras ha tenido ese puño de hierro con la prensa, ha tenido guante de seda con sus aficionados en la relación que ha tenido especialmente a través de Twitch. Y en esto lo más importante no es que haya sido cercano, ¿no? Que esto ya nos podría llevar al tema de siempre, que ya le he dedicado vídeos de la comunicación directa, bidireccional e instantánea que ofrece Twitch como medio, que ya le dediqué, no recuerdo cuál de los 3 vídeos que hablaba de Ibai y la televisión fue, pero en esa saga de vídeos, en esa trilogía, hablé de este tema ya. Así que, para no reiterarme, os recomiendo que los veáis y os los dejaré por la descripción y en pantalla. Pero como digo, no es solo eso, porque ese es un tema que yo ya he tratado, sino que además de ser cercano, ha sido didáctico. Ha acercado la selección a la afición, y más allá de esta generalidad que ya he mencionado de lo que supone Twitch como medio, me parece un ejemplo maravilloso de la consecuencia práctica de la particularidad que tiene como medio de comunicación Twitch. Primero por la función pública, porque estamos hablando de que tanto la Federación Española de Fútbol como la Selección Española no solo son órganos públicos, sino que son organismos de interés público. Y no solo de interés público de forma general, porque podría decirse el Ministerio de Defensa tiene que hacerse Twitch. Pues hombre, pues probablemente no. Pero la Selección Española además tiene un interés mediático evidente. Pero además de por el interés público, también porque todo esto le ha dado alma, le ha dado corazón al fenómeno, le ha dado ese punto de cercanía y de ser didáctico, de explicar su visión del fútbol, que es algo que ha hecho Luis Enrique. Me parece bonito, me parece que es necesario que un tipo de proyecto así, un proyecto deportivo que tiene que implicar a la gente, como digo, le da corazón, le da alma al proyecto. Me centro mucho en Twitch por lo evidente, pero no es solo Twitch, es el fenómeno en sí, todo lo que se ha formado alrededor. Y ya aprovechando que estoy hablando de esto, tengo que decir que evidentemente la estrategia comunicativa que ha empleado Luis Enrique, aunque a veces se ha hablado de que ha sido intencional, ¿no? Para alejar el foco de los jugadores y centrarlo en él, para que los jugadores no tuvieran la presión mediática, fuera de esas cuestiones, el hecho de si Luis Enrique hace Twitch o no hace Twitch, y
todo este debate de mierda de la prensa, obviamente considerar que esto ha sido el motivo por el que España ha sido expulsada del Mundial es absurdo. Ni siquiera Juanma Castaño sostiene este tipo de aseveraciones. Algunos sí, algunos tertulianos más energúmenos dicen que la culpa es del Twitch, pero la gente con 2 dedos de frente no dice este tipo de cosas porque evidentemente es absurdo. Ahora, más allá de la comunicación directa del fenómeno de Luis Enrique y de acercarlo a la afición, otra cosa que me parece interesante y que le agradezco a Luis Enrique es que ha conseguido no cambiar porque ha seguido presente, pero ha creado un espacio donde la toxicidad típica del fútbol se ha transformado, al menos por ciertos momentos, en algo bonito. Ya sabemos lo que es el fenómeno del hooliganismo y todo lo que implica en redes sociales. Ya no es solo un tema de esta afición exacerbada y de, por supuesto, de masculinidad tóxica y todo este tipo de historias, de la misma forma que está ligado a la Fórmula 1, como comenté en el vídeo de Alonso. Y dentro de eso, aunque sea con muchos matices y contradicciones, porque mucha de esta gente que hace comentarios machistas o todos los comentarios racistas que ha habido, mucha de esa gente participa también de Luis Enrique, mi puto padre, etcétera, etcétera, ha conseguido crear un espacio donde esa toxicidad, como digo, no es que la haya eliminado, pero ha sido un oasis dentro de todo ese, de todo ese mare magnum de toxicidad. Para lo que es el panorama ha sido algo bonito, y ya no solo por lo que es el fenómeno en sí, sino por los propios valores de Luis Enrique. Y con esto entraríamos en el segundo bloque del vídeo. Si hasta ahora he hablado del fenómeno de Luis Enrique como tal, la luchoneta y toda esta historia, ahora quiero hablar de forma un poco más concreta de los valores de Luis Enrique. Durante todas las ruedas de prensa, y no solo las ruedas de prensa, sino en Twitch y en todos lados, en toda su comunicación en general en redes sociales de Luis Enrique, ha estado muy presente la idea de me da igual el resultado. Es decir, no le importa tanto el resultado, sino el estilo de juego, que es una cosa que marca mucho a España como selección deportiva. Esto obviamente es relativo, no creo que a Luis Enrique, en tanto que le va no solo el oficio, sino el prestigio y el orgullo, no creo que le dé igual el resultado. Obviamente esto también responde a quitar presión, salirse de las preguntas de la prensa y obviamente tiene un punto de estrategia evidente. Pero aun siendo así, aun entendiendo que es parte de una estrategia, me gusta y me siento representado en el valor que hay de fondo. Luis Enrique, por ejemplo, uno de los clips que he visto que creo que ejemplifica bastante bien esto que hablo del valor, que es que va más allá de su labor como tal en la selección, es cuando le preguntaron por la afición entre los más jóvenes al fútbol. ¿Qué recomendarías a un niño de 10 años que quiere ser futbolista profesional y a sus padres? Lo primero, que ser futbolista profesional no es una cosa que tengas que planificar. Y para los padres creo que es muy importante dejar a tu hijo que disfrute, no meterse ni en la tarea del entrenador, ni en agobiar al niño. Valores dentro de un equipo de fútbol los va a coger. Muchas cosas muy bonitas. Al acabar no hay que preguntarle cómo has quedado. No, ¿qué más da el resultado? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has dado todo? Ya está. Dentro de toda la toxicidad que es siempre el mundo del fútbol, que se emitan mensajes así me parece muy importante. Creo que no merece la pena ni explicar por qué es importante o por qué es bonito o es interesante este tipo de mensajes en este tipo de lugares, y hecho especialmente por el tipo de persona que es el entrenador de la selección. Luis Enrique, por ejemplo, en sus directos ha hablado del estoicismo, de que es una corriente que le interesa mucho, que puede sonar un poco a paja mental, y es otro tema interesante, el tema de los gurús de internet que han abrazado el estoicismo a muerte. El primero, Jordan Peterson. Eso da para otro vídeo, pero creo que el caso de Luis Enrique es un caso perfecto donde se ve que no es un gurú intentando venderte nada, sino que es una persona que ha interiorizado ese concepto de vida plenamente y lo ha hecho suyo. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona que ha recibido el mayor palo que se puede recibir en esta vida. Es el problema que tuvo con su hija, y es algo que he tenido muy presente todas estas semanas con todo este fenómeno, que es algo que me parece admirable, de sufrir el mayor dolor, la mayor pérdida que se puede sufrir en esta vida, y no solo reponerse, sino seguir siendo un disfrutón. Un pibe que ha pasado por esa situación, que ha pasado por el mayor dolor y la mayor pérdida que se puede sufrir, y que sigue siendo un disfrutón. Es un pibe que no tiene nada que perder ni nada que demostrar. Y además que no solo ha pasado por un duelo muy complicado, sino que además lo ha pasado bien, en el sentido de ha conseguido gestionar el duelo de una forma positiva. Por ejemplo, en el clip en el que recuerda a su hija, es una buena demostración de que volver a la selección y de su trabajo no es una forma evitativa. Mucha gente cae en este tipo de conductas ante situaciones de pérdida tan dolorosa, una forma de evitar el duelo, sino que es todo lo contrario. Él ha interiorizado el duelo y eso permea en su vida. Y francamente yo siempre voy a estar subido en el barco de gente así. Más allá de los resultados, esa actitud, y de forma completamente no irónica, me alejo ya completamente de todo el meme, la luchoneta, Luis Padrí, que me da igual. Solo esa actitud es todo lo que necesito para seguir admirándole y para estarle agradecido. Para mí ha sido un gran ejemplo y
y una sorpresa. Y por concluir, le estoy agradecido a Luis Enrique porque ha conseguido que me enganche al fútbol. A mí nunca me ha interesado realmente el fútbol, ni siquiera de pequeño, ni siquiera con la experiencia del mundial. Yo nunca he sido una persona futbolera y me ha empezado a interesar ligeramente el fútbol en el último año, pero ni siquiera desde una perspectiva del aficionado. Es decir, yo no tengo ningún equipo, ni me empieza a interesar medianamente el fútbol, pero nunca desde esa perspectiva. Y por primera vez con Luis Enrique, con su carisma, con todo el fenómeno alrededor, con los valores, con lo que queréis coger, me da igual, con todo el pack, con todo lo que ha supuesto esto, he estado dentro de verdad, más allá de la broma de la luchoneta, he estado dentro de verdad, he sentido esa emoción, me he sentido por primera vez realmente aficionado, y ese sentimiento que he sentido es algo que no me va a quitar el resultado final. Por mucho que nos haya ido mal, yo he estado realmente ilusionado y yo lo he disfrutado. Y estoy auténticamente agradecido a Luis Enrique. Y por mucho que ahora se le apelee desde los medios y desde otras posiciones y le hayan echado de la selección con o sin motivo, que no me meto en eso, como digo, yo tengo cosas que agradecerle a Luis Enrique y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo siempre voy a estar en el barco de los disfrutones. Este vídeo ha sido más distinto a otros, 100% improvisado. Durante el próximo año no sé cómo voy a poder afrontar el tema del canal, no creo que pueda dedicarle tanto tiempo como le he dedicado hasta ahora, entonces probablemente hagan más formatos de este tipo, así que espero que os guste, que os interese esta forma de hablar más directa, que es algo que además siempre intento conseguir, que me cuesta un poco, me cuesta darle soltura a la narración. Espero que os convenza. Y como siempre, dadle a like, comentad, compartid, suscribíos, activad las notificaciones, comed bien, poneos fortísimos y siempre en el barco de los disfrutones. Y con esto me despido. Y adiós, hasta pronto.